Buenas tardes a todos, soy Carlos Delgado, miembro del comité organizador de la Liga. Bienvenidos a este webinar de resolución del quinto caso, que ha sido de patología mamaria, un área muy bonita y de mucho interés en nuestra profesión. Para la discusión del caso, tengo el placer de contar con la doctora Montes, del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Hola Miriam, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues nada, encantada de estar aquí este ratito con vosotros. Muchas gracias. Y con la doctora Paula Martínez, de la Clínica Doctora Martínez Mirabete de Zaragoza. Buenas tardes, Paula, muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Antes de dar paso a la explicación, quiero dar las gracias a todos los residentes que habéis participado en este caso. Ya estamos en la recta final de la liga, así que mucho ánimo para todos en este final. Los ganadores de esta jornada los diremos en el próximo webinar del lunes 2 de marzo, que será en musculoesquelético. Pero antes, adelantaros que ya tenemos a los dos ganadores para la próxima jornada de casos de residentes que se anunciará en los próximos días. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por vuestro trabajo. La verdad que ha sido bastante difícil de elegir los dos casos. Esto es todo por nuestra parte. Vamos ahora con la discusión del caso. Recordad que podéis hacer cualquier pregunta en el chat y las veremos al final. Adelante, Miriam. Muchas gracias. Bueno, pues nada, voy a ello. Voy a compartir mi pantalla para que veáis la presentación. Me decís si se ve bien, ¿vale? Se ve bien, sí. ¿Se ve bien? Bueno, pues vamos allá con el caso de mama, que empezaba con estas imágenes, ¿no? Y con esta historia clínica. Es una mujer de 47 años que acude en noviembre de 2017 por un nódulo palpable en la mama derecha, ¿no? Y esta era su mamografía derecha y la imagen de ecografía. Y vamos con la primera pregunta, que es la que más controversia ha generado, porque el resto, bueno, en general el caso lo habéis hecho muy bien, pero esta quizá ha habido más controversia, ¿no? Se trataba de que decidierais qué tenemos que hacer en este caso, con esta clínica, en esta paciente con esta edad, ¿no? Si bien tenemos que hacer una mamografía y una ecografía, probablemente, pero empezando con la mamografía, si hubiera sido suficiente con la ecografía de inicio y luego hacer una biopsia. Si haciendo mamografía y ecografía pues, y decidiendo que había que biopsiar, podíamos optar por hacer una biopsia con aguja gruesa o una punción con aguja fina, o si podíamos decidir que en este caso podíamos hacer un control a corto plazo y dar un BRAF3, ¿no? Y aquí ha sido donde ha habido más controversia. Muchos habéis contestado que ante este nódulo pues podríamos hacer directamente un control y algunos también pues que podíamos hacer o bien una punción con aguja fina o una punción con aguja gruesa, ¿no? La respuesta la vamos a encontrar en las guías clínicas, pues como esta, por ejemplo, de la NCCN, ante qué hacer ante un nódulo palpable, ¿no? Pues sabemos que poniendo más o menos en la línea de corte en los 30 años, a partir de los 30 años, algunas guías lo suben un poquito a los 35, cuando estamos en un nódulo palpable tenemos que ir directamente a mamografía. Y seguramente luego vamos a tener que hacer pues la ecografía complementaria, ¿no? Pero la mamografía no la podemos obviar. Y lo que nos dicen también en nuestro manual BRAF es que ojo con los nódulos palpables, ¿vale? Es verdad que en este último manual sí que comentan que hay algunas series ya que con buenos resultados, dando un BRAF3 a nódulos palpables, pero al final también nosotros tenemos que tener en cuenta pues un poco el contexto, ¿no? Palpable para nosotros, sobre todo, pues va a querer decir que es algo de nueva aparición, ¿vale? Que la paciente no se había notado antes y nosotros no tenemos que interpretar como que es nuevo. Y bueno, pues es una paciente de 47 años. Entonces, ante este caso, que como veis es un nódulo de borde oculto, ¿no? Porque no vemos más del 75% de su contorno por superposición y bien delimitado, pues aquí lo que tenemos que hacer es una mamografía en primer lugar, probablemente ecografía, y al ser palpable y por la de la paciente tenemos que ir a hacer una biopsia.
La punción con aguja fina es algo que ya no vemos como válido en las lesiones sólidas porque da poquita información y porque puede infraestimar la lesión, o sea que esa tampoco sería la correcta. Y no recomiendo a una mujer de 47 años con este tipo de nódulo, un nódulo grande que ya se ha notado, a pesar de que tenga una apariencia de lesión fibroepitelial, pues más probable benigna, pero no recomiendo jugárosla a dar un control, ¿no? Tenemos que ir a hacer una biopsia. Bueno, pues continuamos y esta es nuestra paciente un año después. Ella acude porque se ha notado pues, un crecimiento muy significativo del nódulo y como veis en la mamografía y la ecografía pues prácticamente en un año ha triplicado su tamaño. Yo nos desvelaba información sobre qué le habíamos terminado haciendo a esta paciente y pues va la segunda pregunta que tiene que ver también un poco a ver cómo os manejáis en el manejo cuando va cambiando la clínica, ¿no? Y aquí, pues la verdad que lo habéis hecho fenomenal, la mayoría, con una mayoría de participantes dando la opción correcta. En este caso, dado el crecimiento tan significativo, tenemos que volver a hacer las pruebas de imagen, mamografía y ecografía e incluso si un año anterior hemos obtenido una biopsia de lesión benigna, tenemos que volver a biopsiar, ¿no? No sería válido el decidir que no proceden las pruebas de imagen y directamente ir a exéresis porque al final tenemos que volver a evaluar por imagen el hallazgo y también tenemos que volver a biopsiar porque el cirujano va a querer saber si ha cambiado pues la lesión, ¿no? El hacer otra prueba como una resonancia, pues bueno, nos puede aportar algo, pero al final vamos a tener que hacer la biopsia igualmente, ¿no? Una resonancia no nos va a quitar de biopsiar esta lesión. Por tanto, pues la correcta sería esta, ¿no? Que ante el crecimiento significativo hay que volver a biopsiar incluso si en 2017 resultó que la lesión era benigna. Y bueno, pues tenemos guías clínicas que nos ayudan a decidir qué manejo hacer, ¿no? Ante este tipo de lesiones. Ya os desvelo algo de información. En 2017 pues lo biopsiamos y fue una lesión compatible con fibroadenoma, pero ante este crecimiento pues se requiere nueva valoración por imagen y nuevo estudio histológico. Seguimos avanzando, pues en la siguiente revisión, aquí vemos que ha cambiado algo, ¿no? Ha debido haber una cirugía de por medio porque ya no tenemos este nódulo tan grande. En este caso lo que os muestro es una mamografía con contraste y una ecografía de noviembre de 2021, en la que vemos pues estas lesiones en la mamografía con contraste. Las imágenes recombinadas muestran un realce interno heterogéneo y en la ecografía pues ya son lesiones pues más heterogéneas internamente, con espacios quísticos, con aumento de la vascularización, con borde microlobulado incluso, ¿no? O sea que la lesión que tenemos ahora es bastante distinta. Entonces, la pregunta aquí también hacía referencia un poco ya a que os decantarais por un posible diagnóstico vista la evolución que teníais hasta ahora, ¿no? Lesión que en principio parece una lesión pues, ovalada, bien delimitada, pues, podría ser un fibroadenoma, pero que crece muy significativamente en un año, incluso triplica su tamaño y que incluso veis que se opera, ¿no? Porque vemos unos cambios postquirúrgicos y vemos en una revisión que vuelve a salir ahí otra lesión con un aspecto pues, de mayor malignidad. Y os teníais que decantar ya por un diagnóstico. Si esto podía ser un filoides mamario, o tenía que ver con un filoides mamario o con un cáncer de mama que fue infradiagnosticado quizá y luego ha recidivado, o si podía ser un sarcoma mamario o un carcinoma triple negativo. También lo habéis contestado muy bien, casi todos habéis acertado que la respuesta correcta era que efectivamente esto tenía toda la pinta de ser una lesión fibroepitelial, pero ya con unas características determinadas que orientaba el comportamiento a un tumor filoides mamario, ¿no? En este artículo que he encontrado, porque todavía este tipo de tumor no tenemos mucha referencia de cómo se describe la mamografía con contraste, que es una técnica pues, relativamente más reciente que otras.
Pero he encontrado estos autores en los que describen la apariencia en contraste, que llaman ellos en burbujas, ¿no? Y efectivamente esto es porque traduce esas áreas quísticas que puede tener el tumor filoides cuando ya tiene un comportamiento más agresivo. Os desvelo más información. Fijaos porque este caso fue bastante complejo. Nosotros lo volvimos a biopsiar en 2018 y el diagnóstico fue de lesión fibroelástica de potencial maligno incierto. Y con esta anatomía patológica, pues en 2018 se operó. O sea, recordar, una biopsia en 2017, fibroadenoma, en 2018 potencial maligno incierto y se opera. Y en la pieza quirúrgica de ese 2018, en esa tumorectomía, pues el patólogo nos volvió a decir que era un fibroadenoma celular, ¿no? Esto es bastante curioso y vamos a saber el porqué también. Seguimos avanzando. Esta pregunta era para ver un poco cómo os manejáis respecto a la correlación imagen anatomía patológica, que sabéis que en mama es súper importante. Vista la evolución y los hallazgos de imagen, sí te parece concordante y aquí una vez más, la verdad que lo habéis hecho fenomenal, estoy muy orgullosa, se ve que sabéis mucho de mama. Efectivamente, la evolución de esta lesión no sugiere un fibroadenoma, lo que sugiere es una agresividad local que no es típica de los fibroadenomas y así es como nosotros se lo tenemos que comunicar a los clínicos, a los patólogos. Aquí tiene que haber una conversación, ¿no? Esto no es una evolución tampoco típica de un cáncer de mama, ni los fibroadenomas pueden presentar esta agresividad local, ni siquiera los que son atípicos. Tiene que ser algo más, ¿de acuerdo? Entonces, esta era la respuesta correcta. Y seguimos avanzando en el caso y, bueno, seguro que vosotros, claro, en la patología torácica pues la tenéis también muy a la orden, ¿no? Pero los radiólogos de mama nunca tenemos que dejar de ser también radiólogos generales y, pues mirad, esta placa de tórax se le hizo a nuestra paciente porque refería a calambres musculares. ¿Y qué vemos en esta paciente? Pues una masa en el lóbulo superior izquierdo, bueno, pues lo habéis hecho fenomenal. Se trata de una masa de características extrapulmonares que se ven claramente en la placa de tórax y así es como lo habéis contestado la mayoría, efectivamente. Una masa que, dado el contexto y todo lo que hemos visto, todo lo que habéis visto en las imágenes del caso y la evolución, pues nuestro primer diagnóstico tendría que ser que podría ser una metástasis perfectamente de un tumor filoides mamario, ¿no? Más frecuentemente que otros diagnósticos como un tumor primario pleural independiente o una metástasis de un cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? O un carcinoma de pulmón independiente de la lesión mamaria. Nuestro primer diagnóstico tendría que haber sido este y así comunicarlo. Y la verdad que lo habéis hecho fenomenal. Aquí veis el PEC-TAC que se le dice a la paciente, donde veis que, bueno, pues efectivamente se confirma las características extrapulmonares de la lesión y veis también cómo pues, la paciente aquí ya estaba operada, ¿no? Con una mastectomía que se hizo tras esa mamografía con contraste de 2021. Veis que está reconstruida con un colgajo autólogo. Y bueno, pues os voy a contar en unos minutitos algunas pinceladas, porque tengo poco tiempo, sobre este tipo de tumor que fue descubierto en primer lugar por este señor en 1838, por Johannes Müller, y lo llamó cistosarcoma filoides. Posteriormente la OMS propuso eliminar el cistosarcoma porque realmente, aunque se parece a un sarcoma y tiene cavidades quísticas, realmente no es un sarcoma, es una lesión fibroepitelial. Es un tumor poco frecuente, tan solo hasta un 1% de tumores mamarios y en torno a un 2,5% de las lesiones fibroepiteliales, que sabéis que las más frecuentes, que vemos muy habitualmente, pues son los fibroadenomas. Pero tiene algunas características diferenciadoras. Una de ellas es que se presenta en torno a una edad media de 45 años. Esto lo diferencia mucho del fibroadenoma y puede haber tres tipos, ¿no? en función de su agresividad, benignos, borderline y malignos.
En mi época esto se llamaba el tumor del 10%, no sé si sigue siendo, ahora en la vuestra, han pasado muchos años desde que hice el MIR, pero bueno, se han visto en algunas series que incluso más del 10% de estos tumores pueden ser malignos y que se asocian a metástasis también, al menos un 10%, pero incluso en algunas series se reportan más porcentaje. Y la diferencia con el cáncer de mama es que la vía de diseminación no va a ser linfática, por tanto, no vamos a tener ganglios afectados, que esto también es algo importante, ¿no? Que, como veis, en todo el caso, en ningún momento se hace referencia a la afectación de la axila, porque la vía principal de diseminación del filodes es la hematógena y principalmente, como en nuestro caso, a pulmón o a huesos, y tiene un comportamiento clínico bastante incierto y un complejo diagnóstico anatomopatológico, como habéis visto. Hacemos un resumen de nuestro caso. En principio, vemos una lesión que nos parece que puede ser un fibroadenoma, pero no nos cuadra la edad de la paciente, y ya cuando vemos que crece de esta manera tan rápida en un año, pues ya lo tenemos que tener muy, muy en la cabeza, y más aún cuando vemos una recidiva como esta, ¿no? O sea, ya sabemos que aquí está pasando algo raro, que no es un comportamiento normal de un fibroadenoma al uso. Y el diagnóstico diferencial de filodes, pues prácticamente va a ser con este, ¿no? Con el fibroadenoma. Fundamentalmente es que lo vamos a ver en mujeres más mayores, es que la pista nos la va a dar sobre todo ese crecimiento rápido, a veces acelerado, y pues generalmente cuando van creciendo pues van a ser más lobulados, más heterogéneos, los malignos pueden tener esos espacios quísticos, en la resonancia podemos ver un realce más heterogéneo y edema perilesional, bueno, pues también tienen probabilidad de tener metástasis, y el manejo quirúrgico pues va a ser distinto. Entonces, por eso es tan importante el que nosotros podamos dar un diagnóstico antes de la cirugía para orientar al cirujano, porque tiene que hacer una cirugía no tan ajustada como en un fibroadenoma, y tiene que coger unos márgenes de al menos un centímetro o más si puede, ¿no? Fijaos la evolución en la anatomía patológica. BAG 2017 fibroadenoma, 2018 lesión B3, pero la pieza quirúrgica fibroadenoma, y ya en 2021 lo volvimos a biopsiar, lógicamente, y el resultado de la anatomía patológica fue que parecía una transformación sarcomatosa de una lesión mesenquimal, y ya fue la mastectomía cuando tuvimos el diagnóstico de tumor filodes maligno, ¿vale? Esto pues os da idea de la dificultad que tienen los patólogos. En la práctica, pues como os decía, indistinguible de un fibroadenoma, y tenemos que tener en cuenta, y esto es muy importante, y esto nosotros lo hemos aprendido de este caso, por eso os lo he querido poner, que la biopsia nuestra puede no ser representativa de toda la lesión, y por eso se recomienda que en masas grandes intentemos hacer biopsia de varias zonas. Incluso que en caso de tener que repetir una biopsia por crecimiento y ya vemos que hay una sospecha de un tumor filoides, tendríamos que ir incluso a hacer una BAV para dar al patólogo la mayor muestra del tumor posible para que pueda hacer un diagnóstico correcto. Y luego, pues, entre las diferencias entre filodes benigno y maligno, pues van a ser pues, realmente que los borderline y malignos van a ser más irregulares, peor definidos, van a ser más heterogéneos, con esos espacios quísticos, ¿no? Como veis en la mamografía con contraste, y en resonancia o en las pruebas con contraste, pues van a tener un realce más heterogéneo, ¿vale? Ya para resumir, el algoritmo de manejo de estas lesiones fibroepiteliales en mujeres mayores de 30 años, tras una mamografía y ecografía, podemos dar un BRAF3 ante lesión absolutamente típica de fibroadenoma, el típico nódulo ovalado, bien delimitado, pero muy alargado, y si no es palpable. Pero si es palpable o la lesión es atípica mínimamente, ya tenemos que ir a biopsia, ¿vale? Si vemos crecimiento en un tiempo de más del 20%, como es este caso, tenemos que volver a biopsiar.
En caso de que el resultado sea concordante, pues ya seguiríamos un seguimiento. Y si hay discordancia o la lesión es muy grande o heterogénea, al final lo que se recomienda es quitar la lesión entera para que el patólogo la pueda ver entera. Y si ya hemos tenido un diagnóstico de filoides, pero eso es tan importante, pues tenemos que avisarle al cirujano, ¿no? Tiene que saber que la cirugía tiene que ser mucho más amplia. Y luego otra cosa también que tenéis que saber es que cuando ya estamos en un tumor filoides borderline o maligno, el seguimiento ya va a ser como un sarcoma. De hecho, pues esos tumores se incluyen con los sarcomas en las guías clínicas, las NCCN, el manejo diagnóstico y de seguimiento se incluyen dentro de los sarcomas, mientras que el benigno se incluye dentro de las lesiones mamarias que no son sarcomas, ¿no? Y el seguimiento ante este tipo de lesiones borderline y maligno es con resonancia cada 6 meses durante los 2 años. Incluso se plantea en la NCCN que los malignos deberían incluso seguirse cada 3 meses si es que es posible. Y ya pasados esos 2 años, pues se haría una resonancia anual durante al menos 5 años, ¿vale? Localmente. Esta paciente actualmente pues, también está indicado cuando hay oligometástasis, la resección pues, es lo que se le hizo a esta paciente, se le hizo la resección de esa metástasis y actualmente pues, continúa el seguimiento. Y nada, muchas gracias y espero que nada, que sigáis con esta liga, que os vaya súper bien y nos vemos en la final en la SERAM. Y ahora pues dejo de compartir y pasamos a la discusión. Pues nada, Miriam, muchísimas gracias. La verdad que un caso súper chulo y súper bien explicado. Yo creo que has dejado claro pues, las claves de este caso y sobre todo cómo actuar con estas lesiones. No sé si la doctora Paula Martínez quiere añadir algo al caso, comentar algo de su experiencia clínica. La verdad es que no. La doctora Montes lo ha hecho fenomenal, un caso muy, muy bonito, muy ilustrativo y sobre todo de manejo clínico y evolución de las lesiones. No sé, me ha parecido que ha quedado muy claro todo. Pues nada, si no hay preguntas en el chat, pues podemos dar por finalizado este webinar. La verdad que eso, muchísimas gracias a las dos, a Miriam y a Paula por estar aquí, por todo el apoyo pues a la liga y nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Buenas Bueno, pues tardes. gracias a todos. Adiós, buena tarde. Adiós. Fuerte, adiós. Adiós.